Son las 9:30. Radio 5, Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional. Buenos días, retomamos el segundo tramo informativo aquí en Radio 5 Cartagena y lo hacemos en compañía de varios compañeros también de otros medios. En concreto está Gregorio Mármol, delegado de La Verdad en Cartagena. Buenos días. Buenos días. También está Carlos Illán, que es de Cartagena de Ley y cartagenadehoy.com. Buenos días. Buenos y lejanos, por lo que estoy viendo. Lo digo porque tiene el micrófono situado un poco lejos. Y también está con nosotros Virginia Vadillo, que es corresponsal de EFE en Cartagena. Buenos días. Si os parece bien, comenzamos con la actualidad de hoy, porque en concreto el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Fomento van a organizar hoy una jornada informativa para explicar el plan de rehabilitación de viviendas y regeneración del casco antiguo de la ciudad, y lo van a hacer en una jornada, vamos a llamarlo, de puertas abiertas para todo el que quiera acercarse y conocer en qué va a consistir ese plan de regeneración, las ayudas que se van a dar por parte del Ministerio, del Ayuntamiento. Y me gustaría saber, en concreto, cuál es vuestra opinión sobre los planes que hay pensados para esa regeneración, si son los que la ciudad necesita, si no, si es una apuesta de cara al futuro de la ciudad o también tiene que ver algo con la proximidad de las elecciones. Bueno, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? La clave, hombre, es evidente que el casco histórico de Cartagena necesita un impulso, eso es evidente, y de hecho hay gente trabajando en ello, ¿no? Hace un año y medio, la Cámara de Comercio, precisamente, que es el lugar donde se va a presentar hoy este plan, ya propuso un proyecto que se llama Barrio de Emprendedores, también conocido por su nombre abreviado Cetracción, donde se proponía precisamente convertir el casco histórico en un lugar dinámico donde hubiera nuevas empresas de base tecnológica vinculadas a la Universidad Politécnica, pero que además no fuera un polígono industrial, evidentemente, sino que tuviera viviendas para fundamentalmente personas jóvenes, y eso de alguna manera pues reactivar el comercio, ¿no? Reactivar un comercio tradicional, un comercio próximo, ¿no? Bueno, la idea estaba bien planteada, ¿no? Lo que pasa es que la idea se ha ido diluyendo, es decir, se está trabajando en ese asunto, como digo, pilotado por la Cámara de Comercio y con la ayuda del Ayuntamiento, de la Administración Regional y también de alguna empresa. Por ejemplo, Banco Sabadell pagó un trabajo que hicieron consultores catalanes que tenían experiencia en ese tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, y digamos que como una de las consecuencias es esta jornada de hoy, donde no solamente se va a hablar de ese asunto, sino también, pues, por ejemplo, de las ayudas que la Administración General del Estado, el Ministerio de Fomento, pues firmó hace aproximadamente un mes con varios ayuntamientos de la región de Murcia, entre ellos el de Cartagena, pues para dar incentivos a la reconstrucción, a la regeneración de zonas deprimidas y de barrios históricos, como por ejemplo el casco antiguo de Cartagena. Yo creo que, bueno, yo lo que veo es que hace falta ordenar, ¿no? Es decir, hay ideas, pero me da a mí la impresión de lo que hace falta es que si la idea de tracción del barrio de emprendedores sigue todavía vigente, como proponían hace año y medio, pues eso habrá que ordenarlo y casarlo con los nuevos incentivos que pueden tener promotores o comerciantes, pues para regenerar edificios, para promover nuevas construcciones en el centro y, en definitiva, darle vida a un casco histórico que necesita esa vida, que aunque ha prosperado mucho en los últimos, ha retomado, ha recuperado impulso, tiene un nuevo pulso gracias fundamentalmente a la instalación de negocios hosteleros y al turismo, pero que todavía yo creo que es un escenario para hacer muchísimas cosas y convertir a Cartagena todavía en una ciudad mucho más interesante de lo que ya es. Sí, porque además hasta ahora parece que el problema no son tanto los proyectos como la financiación. Uh-huh. Sí, como comentaba Gregorio, llevamos un tiempo ya oyendo hablar de esta regeneración que necesita el casco histórico, determinadas zonas sobre todo que siguen un poquito más deprimidas, y la cosa parece que no acaba de arrancar del todo, ¿no? Las ideas están ahí, están sobre la mesa, estás principalmente centrado en este barrio de emprendedores que bueno, generaría, pues, por un lado empresas, comercio, un poco vivienda y demás, pero bueno, hay que materializarlo. Al final lo importante es poner en marcha estas ideas que a priori son buenas. A mí me
me parece acertado y desde luego será positivo para la ciudad que su casco histórico tenga más vida y tenga más movimiento, ¿no? Pero hay que ponerlo en marcha, a ver si, no sé, si estas jornadas van a ser ese impulso final que necesita todo este tema para ponerse en marcha o no, pero bueno, ideas buenas, pero que hay que ejecutarlas al fin y al cabo. Carlos. Pues Carlos piensa que Cartagena pues necesita mucho impulso y también hay que valorar lo que se ha hecho. En la Cartagena hay en el núcleo de población que son de primera, de segunda y de tercera. En este caso vamos a hablar de la primera división de Cartagena, que está en el casco antiguo, porque también los de segunda y tercera necesitan, pero eso es otro capítulo. Y lo que es cierto es que el centro de Cartagena ha cambiado mucho en los últimos años, desde la democracia hacia aquí. Yo creo que ha experimentado un profundo cambio. Lo empezaron algunos alcaldes como Vallejo, José Antonio Alonso, y especialmente los 20 años que lleva Pilar Barreiro. Se ha transformado, se ha modificado la peatonalización y ha cambiado su fisonomía, y es una cosa también que va a quedar en el tiempo. Lo que es cierto es que no hay equilibrio. Hay una línea Marginot que va desde la Plaza de España hasta el puerto, donde hay mucha vida, y luego en las zonas más paralelas, pues la verdad es que está eso bastante alicaído. Hace falta equilibrar esa vida del casco. Haría falta también motivar a la gente a que viva en el casco, porque en el último año, bueno, en el otro último, en el 2013, fueron 478 personas las que optaron por irse a vivir a barrios y diputaciones, donde se vive muy bien, por cierto. Y también es cierto de que se puede activar la vida comercial. La vida comercial en el centro necesita, como estabais hablando, pues, políticas como barrios de emprendedores y demás, y también una voluntad empresarial del ciudadano. Todo esto se puede canalizar, se puede motivar, se puede. ¿Se va a hacer? Se va a intentar hacer por lo menos. ¿Va a coincidir con el principio de las elecciones? Efectivamente, sí, me estoy preguntando y respondiendo yo solo, porque así es bastante ameno. Y la idea realmente es buena, porque todo lo que sea Cartagena, como digo, tanto la primera como la tercera división, pues muy positiva. Sí, además de todo esto, no sé si queríais apuntar algo más, porque enlazando un poco con la idea que estaba dando Carlos, también se ha hablado en las últimas semanas de esa diferencia que hay en cuanto a seguridad en las zonas periféricas y las zonas céntricas de la ciudad, ¿no? Y se hablaba también de que ha habido un aumento, precisamente, bueno, pues a la par de esas patrullas ciudadanas que se han organizado en algunos puntos también, y que ha habido, en concreto se han incorporado creo que 12 agentes más de la Guardia Civil para las patrullas, y yo no sé si creéis que este tipo de cuestiones también son importantes a la hora, pues eso, de valorar lo que estaba comentando Carlos, ¿no? De las diferencias que puede haber entre los ciudadanos que viven en una parte del municipio y los que viven en otras. Claro, Sí. también es que en las zonas más despobladas siempre es más fácil cometer el delito, ¿no? Quiero decir que en el centro de la ciudad, quizás donde hay mucha más actividad comercial, muchas más personas, pues por ahí, atentas a lo que puede ocurrir, siempre va a ser más difícil para el delincuente pues cometer un robo, cometer un hecho delictivo. En ese sentido, pues las zonas rurales lo tienen más complicado. El tema de las patrullas ciudadanas, a mí personalmente me preocupa. O sea, ojo con estas patrullas, porque creo que puede ser un peligro, ¿no? Para la persona que pues motivada por ese miedo y por esas ganas de defender lo suyo, que yo creo que todos lo sentimos, y si nos pusiéramos en nuestra piel, pues quizás yo soy la primera que me lanzaría a formar parte de estos equipos, pero no deja de ser peligroso para el propio ciudadano que está ahí. Entonces, bueno, pues una buena noticia esta ampliación de efectivos de la Guardia Civil que van a patrullar, y cuidado con los ciudadanos que se lanzan a hacer las labores de los cuerpos de seguridad, ¿no? Hay una descompensación clara entre zonas, por ejemplo, rurales y zonas urbanas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el área urbana de Cartagena, que tendrá, pues calculo, aproximadamente unos 15 kilómetros cuadrados, está atendida por Policía Nacional, que en su comisaría de aquí de Cartagena, tiene alrededor algo más de 300 agentes. Y en cambio, la demarcación de Guardia Civil, que es todo el extrarradio y zonas rurales, perteneciente a Cartagena, que tendrá más de 100 kilómetros cuadrados. 550, dijo el concejal. 550 kilómetros cuadrados, pues bueno, pues entonces
Bueno, lo que pasa es que luego hay cuarteles en diputaciones y demás, pero bueno, que es un área bastante inmensa comparada con el área urbana, pues está atendida por la mitad de agentes de la Guardia Civil. Es decir, es que a lo mejor hay días en Cartagena que hay una patrulla de la Guardia Civil que tiene que estar, que a lo mejor está patrullando por Canteras o por Galifa, que es donde han ocurrido los últimos episodios de delincuencia, y a lo mejor recibe una llamada del puesto de la Unión, por ejemplo, y se tiene que desplazar de Canteras a la Unión, y hay una patrulla, o dos como mucho, o se tienen que ir a los Martínez del Puerto, que llega a la demarcación de... es decir, que es que hay una descompensación clara. Yo creo que también esto, en el fondo, lo que hay en el origen, lo que hay es un problema de coordinación entre cuerpos, y ese debate en otra dimensión sobre las competencias de Guardia Civil y Policía, ¿no? Donde a lo mejor hay tareas en las que están solapándose, ¿no? Y cuando debería haber más efectivos, desde luego, en la Guardia Civil, pues porque por una cuestión fundamental, y es que su área de vigilancia es mucho más amplia que el de la Policía Nacional. De hecho, las estadísticas yo creo que son clarísimas, ¿no? Es decir, aquí en Cartagena es una ciudad bastante segura comparado con otros lugares donde trabaja la Policía Nacional. Es una ciudad tranquila y segura, aunque evidentemente hay episodios de delincuencia. Y en cambio, las estadísticas al Ministerio de Interior se le rompen en las zonas rurales, ¿no? Y luego hay también una cuestión de criterio, ¿no? La Guardia Civil nace fundamentalmente precisamente para vigilar en zonas rurales, ¿no? Y tiene departamentos muy potentes de investigación y demás, pero en cambio la seguridad ciudadana en aquellos lugares donde la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad no llegan, pues a lo mejor es todavía deficiente, ¿no? Es decir, podrían hacer mucho más, pero con más efectivos, evidentemente. Carlos. Considero, como bien ha dicho Virginia, que es peligroso las patrullas, pero cuando le tocan a uno la casa, su familia y demás, entonces pues se lanza hacia adelante, y más cuando está claro. Ya te decía yo que si fuese mi caso, pues quizás pues también a lo me mejor lanzaba. tendríamos que pero es una temeridad. Es una temeridad, pero que a lo mejor me refiero a una cosa es apoyarlo, otra cosa es entenderlo, sí, que es diferente. En este caso hay que tener en cuenta que estamos en un municipio que es maravilloso, Cartagena. Cartagena, si no fuera por sus vecinos, no habría fiestas en los barrios, no habría cabalgata de reyes en los barrios, no se llevarían los locales sociales sin técnicos municipales. Tenemos un asociacionismo muy fuerte, la gente tiene iniciativa, y gracias a eso, pues cuando no te dan las cosas por el centralismo cartagenero, pues tú las haces. Y en este caso yo creo que ha pasado exactamente eso. Si no hay seguridad, pues yo me la busco, que es peligroso, estoy totalmente de acuerdo. Pero también digo una cosa, el otro día fue el edil Mariano García, al que creo que también ha hecho muchas cosas acertadas, que no es solamente criticar, que dijo que Cartagena hay que tener en cuenta que tiene un territorio de 550 kilómetros cuadrados. Yo digo que son 550 kilómetros cuadrados de impuestos y principalmente. Y entonces, igual que se recauda, hay que dar servicio. Si no, ya entraríamos en otro capítulo. Si es demasiado extenso el municipio de Cartagena para su seguridad y para otros servicios. No, el municipio es el que es. Lo que pasa es lo que hay que hacer es que los cuerpos de seguridad tendrán que poner... habría que parcelarlo, hacer ayuntamientos, entidades locales menores. No, pero si ya tú lo hay. Pregúntale a los de la Unión si ellos quisieran volver a pertenecer a un municipio más grande, te dirían que no. No, pero si, por ejemplo, el municipio de Cartagena, pues tiene la Guardia Civil en Cartagena está repartida en dos compañías, porque, por ejemplo, Cartagena tiene del cuartel de Cartagena dependen una serie de puestos, incluido el de Cartagena, y en cambio, por ejemplo, Cabo de Palos, que tiene un cuartel bastante potente, pues pertenece a la compañía de Torre Pacheco. Es decir, a lo mejor habría que ordenar mejor los recursos que tienen los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, mira, el polígono Santa Ana sigue perteneciendo a la Guardia Civil, cuando se llama normal que pertenecía a la Policía Nacional. La vaguada, cosas por el estilo. Pero eso se lleva años diciendo y no se hace. Los vecinos llevan tiempo pidiendo, la Federación de Asociaciones de Vecinos, que, por ejemplo, áreas como Santa Ana, áreas como Canteras, que son áreas integradas ya en la ciudad, son áreas urbanas. Hace 50 años, pues Canteras tenía una tiradica de Cartagena, como San Antón, pero ahora no. Igual que, por ejemplo, el cuartel del Castillito de los Dolores, pues, por ejemplo, si ahora no está activo, habría que buscar una alternativa, pero no se pone para quitarlo y ahora se queda así.
Y ahora que Me hemos callo. calentado motores, es el momento en el que nos tenemos que ir, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gregorio Mármol, delegado de La Verdad en Gracias, Cartagena. Boris. También Carlos Sillán, de Cartagena de Ley y cartagenadehoy.com. Buenosdías.com. Y Virginia Abadillo, que es la corresponsal de EFE en Cartagena. Muchas gracias. A los tres, muchas gracias. Y al resto, a nuestros oyentes, también les emplazamos a que mañana, como siempre, a las 9 menos cuarto, estén con nosotros en el primer tramo informativo aquí en Radio 5 Cartagena. Les esperamos.